Hola, ¿qué tal, apreciado joven? Vamos a ver el día de hoy la clase del sustantivo, o también llamado nombre, ¿no? Este aspecto del cual tenemos que ver, pues, ¿no? Del sustantivo o nombre, ¿no? Eh, ¿Por qué he llamado así? Porque en algún momento quisieron nombrar, mencionar alguna de las cosas. Y vamos a ver acá algunas definiciones. Semánticamente, pues, nombra seres, ¿no? Ejemplo, niño, casa, perro puede ser. Morfológicamente es una categoría gramatical variable y que por supuesto pues esto va a tener que va a ser de la siguiente forma, ¿no? Entonces va a ser variable en que en género y número y lo vamos a poder ver acá, ¿no? Vamos a poder verlo acá en género y número. Por ejemplo, eh, acá tenemos dos aspectos, tenemos una palabra y de la cual vamos a tomar como referencia, pues no, a ver, género, y acá tenemos otra, pues, ¿no? Que viene a ser el número. Ahora, niño, ¿en qué estará? ¿Qué género es? Masculino. ¿Número será plural? No, pues es singular. Entonces ahí tenemos, ¿no? Eh, entonces ahí vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, género y número, pues, ¿no? Entonces, por eso se dice que es morfológicamente una categoría gramatical variable, porque va a variar en género y número, pues, ¿no? Va a variar en género y número. Entonces ahí vamos a ir viendo este aspecto. Sí, vamos a ver este aspecto. En ese sentido. Sí. Ahora, por ejemplo, vamos a ver también acá, aparte de los accidentes gramaticales, que sintácticamente va a haber un mayor número de funciones, ¿no? Va a haber un mayor número de funciones y para eso vamos a ver una clasificación, ¿no? Y cuando vemos una clasificación, pues vamos a tener que realizarla, ¿no? Esta clasificación. ¿Y en qué va a consistir? Mira, por ejemplo, esta clasificación se va a dar acá. No por su extensión, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a tener por su extensión. ¿Por qué se dice por su extensión? Porque esto, cuando se va a ver por su extensión, vamos a ver a los que son comunes. ¿Cuándo decimos que es comunes? Porque cuando tú puedes mencionar cualquier cosa, cualquier aspecto, pero es de forma común, no tiene una especificación. Por eso se dice de manera general se tiene que ver ello, ¿no? De manera general. No hay un, ¿cómo te explico? Una especificación. Cuando hablamos de los propios, ahí sí, eso va a ser el distintivo. Es por eso que cuando yo digo, no, por ejemplo, este, países o países, y yo digo país, pero puede ser cualquier país, ¿cierto? ¿No? Puede ser cualquiera, no necesariamente. Pero entonces, ¿qué país puede ser? Y no sabemos. Entonces, justamente por ese detalle vamos a ver esto. Entonces, para no entrar en esa ambigüedad, puede ser país. Entonces, Perú. Ah, ya. Entonces ya estamos especificando qué países, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir perro. Oh, pero profesor, hay un montón de perros hoy en día, pues, ¿no? Y no sabemos cuál de esos es, ¿no? Puede ser muchos perros y no sabemos, ¿cierto? Entonces, puede ser muchos, profesor, alguien me dice. Ah, pero hay uno en específico, ¿cuál? Firulais. Ah, ya, Firulais, sí, pues, ¿no? Y obviamente que Firulais, pues ya tú sabes, ¿no? Eh, vamos a ir viendo. Ahora, por ejemplo, eh, cuando vamos a ver, por ejemplo, a quién, a, a ver otro detalle más, eh, otro que sea, árboles.
y por ahí alguien lo clasifica y dice, ¿no? Eh, lo clasifica y dice, por ejemplo, el molle, profesor. Ah, el molle es algo específico, pues, ¿no? Entonces ahí tenemos esto, ¿no? De lo que es específico. ¿Sí? Ahora, vamos a ir viendo, por ejemplo, lo que es por su naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza, es lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos propiamente dicho, ¿no? Lo que podemos tocar. Obviamente cinco sentidos, ¿ah? No necesariamente uno o dos. Por los cinco sentidos. Ahora, ¿por los cinco se tiene que percibir al mismo tiempo? No. No sé por uno de ellos, pero que sea percibido, ¿no? Por ejemplo, el concreto. Algo que sea concreto, ¿no? Ya sea con el tacto, por ejemplo, ¿no? Puedes saber si es áspero, liso, ¿no? Con el gusto puedes saber si es dulce, salado. Con la mirada puedes ver si es los colores de pronto, ¿no? Y, eh, y por ejemplo, eh, con el olfato también puedes percibir, ¿no? Ciertos olores. Entonces eso también te va a decir qué cosa, los sentidos. Ahora, el abstracto pues es con los no sentidos. Ya es no sentidos, es decir, no vas a percibirlo con ningún sentido, pero se va a hacer referencia y valer de qué, de estos. Ya se va a valer de estos. Ahora, por ejemplo, la paloma, ¿no? Uy, sí, la paloma es, es podemos decir que es concreto, porque tú lo puedes ver, lo puedes percibir. Ahora, pero la paloma también, ¿qué cosa? Eh, es símbolo de qué? De la paz, ¿sí o no? Entonces, la paz, ¿tú puedes saber que hay paz? No, pues, o sea, sí puedes saber, ¿no? Pero no lo puedes ver, no lo puedes oler ni percibir. Entonces, ahí tenemos. Ahora, vamos a ver acá los individuales y colectivos. Cuando hablamos de individuales y colectivos, es cuando te refieres solamente a que a un objeto, a una sola cosa, ¿ya? Ahora, cuando hablamos así, es pues eh, netamente que eh, un solo objeto, ¿no? Es un solo objeto. Eh, y vamos a ver. Ahora los colectivos, por ejemplo, es un grupo, ¿no? Es un grupo, ¿no? Es un grupo, pero el cual tú tienes que ir viendo, ¿no? Es un grupo del cual tú tienes que ir viendo porque mira, ahora el grupo al cual vamos a hacer referencia no es como que tú digas perro y perros en plural. El colectivo tiene, hay una regla para esto, que tiene que estar en qué, en singular el colectivo, ¿ya? El colectivo tiene que estar en singular. No es simplemente que yo agarro y digo ya, colectivo, este, y ya pues me mando con mi colectivo y árbol, árboles, pues no, no, tiene que ser en este, por ejemplo, como te decía, ¿no? En, en, en singular. Por eso, perro cánido, ¿no? Entonces ahí tenemos. Perro cánido. Ahora sí, vayamos al siguiente. No, vayamos al siguiente. Por ejemplo, tenemos por su origen los primitivos y los derivados. Cuando hablamos de un primitivo, el primitivo es aquella palabra que no ha derivado de otra, ¿no? Y el derivado deriva del primitivo. Por eso no derivan de otros y derivan de los primitivos. Y acá tenemos aumentativos, diminutivos, despectivos, ¿no? En ese aspecto podríamos decir, por ejemplo, ¿no? Eh, con los aumentativos, mujerón, por ejemplo, ¿no? Con on, o mujerazo, ¿no? Mujerote, ahí aumentativos. Diminutivos, en los diminutivos, mujercita o varoncito, ¿no? O varoncillo. Entonces, despectivos, casucha, mujerzuela, eh, hijastras o no, algo así, ¿no? Esto por lo general, ¿qué nos va a brindar? Esto que está por acá, una ofensa.
es cuando nosotros queremos ofender, ahí se va a dar qué cosa, estos eh, estos estos despectivos, ¿sí? Estos despectivos se va a dar de esa forma. Entonces tú tienes que saber esto. Ya es por eso es importante esto. Ahora, por ejemplo, acá también vamos a tener lo que vendría a ser los patronímicos. ¿Qué es un patronímico? Es un apellido, Sánchez, por ejemplo. ¿Qué es un hipocorístico? Es la confianza. Hipocorístico es, por ejemplo, cuando tú tienes confianza con tu amigo, ¿no? Y te dejas de pronto ponerte un apodo, te dejas ponerte un sobrenombre, entonces va acá, ¿no? Lo aceptas. Un topónimo es el lugar. Por ejemplo, en Lima sería, perdón, el lugar sería Lima. Y ya, pues, ¿no? Ahora nosotros no estamos allá, entonces lo pondríamos Huancayo. Ahora, los gentilicios es de dónde es esa persona. El limeño, al de que ha nacido en Lima se le dice limeño. Al que ha nacido en Huancayo se le dice huancaíno. Y al que ha nacido en Cerro de Pasco, ¿cómo se le dice? Paseño. Y al que ha nacido en Tingomaría, tingalés. Entonces esos son los gentilicios y los topónimos, ¿no? De cada uno de esas personas. Y acá vamos a tener por su género también, ¿no? De forma fija. Cuando hablamos del género de forma fija, vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, forma fija. Un género, árbol. ¿Árbol tiene femenino y masculino? No, pues. Puente tampoco tiene masculino. El río tampoco tiene, ¿no? El río, la río no vas a decir, pues, ¿no? Entonces es absurdo. Entonces, pero en ese sentido tenemos que ir viendo nosotros ese aspecto, ¿ya? Para poder ir observando y realizando ello. ¿Estamos? Entonces, ahora cuando dice de doble forma, acá el único que va a cambiar va a ser el sufijo, porque la raíz de esta palabra se va a seguir manteniendo. Si tú te percatas, gato y gata, la raíz gat se mantiene, solo cambia el sufijo. Pero en cambio en muñeco también, muñec está, solo cambia el sufijo, muñeco, muñeca. Perro también, o perra, per mantiene nada más. Entonces ahí vamos a ir teniendo esa raíz. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos acá, común a dos personas, perdón, común a dos, habla de personas, ¿no? El artículo le va a cambiar qué cosa, el género. El estudiante joven, la estudiante artista. Por, si yo dijese a un grupo y digo, y hay varones y mujeres, estudiante o estudiantes, en plural, ¿se sabría de a quién estoy llamando? No. A ver, la estudiante de color rojo. Ah, o el estudiante tal. Ah, entonces, o el estudiante tal. Ahí sí se sabe, entonces es por ello. Ahora, acá también vamos a tener que los epicenos. Los epicenos hacen referencia a los animales. Por ejemplo, macho y hembra, ¿no? Ardilla macho, ardilla hembra, jirafa, jirafa macho, pulga hembra, pulga macho, ¿no? Los heterónimos, nombre diferente. Vamos a nombrar diferentes. ¿Te acuerdas que hace rato te mencionaba y te decía que en una palabra no variaba la raíz, pero en este sí? Ah, pues entonces acá vamos a ver hombre, mujer, toro, vaca, yerno, nuera. Acá sí cambia, ¿no? Va a cambiar eso. Y acá pues vamos a ir viendo, ya casi llegando al final para que tú puedas ver. Vamos a ver distinguiendo qué cosa. El artículo le cambia el género y el significado. El cólera y la cólera. ¿De qué estaremos hablando acá? El cólera y la cólera. A ver, piensa un poquito, piensa, que no te va a doler. Perfecto. El cólera es la enfermedad que sí tiene cura. Y la cólera es el estado de ánimo. Es como que yo te diga la coma y el coma. La coma, que vendría a ser el signo de puntuación. Y el coma, el estado vegetal de una persona, pues, ¿no? Entonces a eso se refiere cuando hablamos de esto. Ahora acá, ambiguo, por ejemplo, tenemos este ambiguo. Ambiguo de género indefinido. Cuando hablamos del género indefinido, por ejemplo, no se sabe cuando tú dices el sartén, la sartén, si es varón o mujer, masculino o femenino, porque es indefinido.
Ahora, no es que profesor haya, no, es indefinido simplemente, joven. Ahora, acá, este es un dato ya muy particular, ¿no? Pluraria tantum, que dice no tiene singular. ¿Por qué te pongo esto? Hay, por ejemplo, palabras que nunca van a tener, ¿qué cosa? Un singular. Se van a escribir siempre en plural. Y si no me crees, a ver, haz el intento. Lunes, los días de la semana, por ejemplo, de lunes a viernes. Todos son en plural. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Cierto? A ver, escríbelo en singular. ¿Puedes? No, pues no se va a poder, ¿no? Porque esos necesariamente siempre van a... Porque está establecido así, ¿no? De esa forma. Entonces no vas a poder cambiarlo. Ahora, los anteojos tampoco. A ver, de anteojo. No, pues es anteojos. Nupcias. Van a contraer nupcias. No vas a contraer nupcia. No, pues no se puede decir. Y a ti, joven, que algunos me han estado pidiendo, ¿no? Profesor, me aburre mi casa. Dice, entonces para que no se aburran esos estudiantes, acá le hemos dejado un regalito. Bueno, ejercicios aplicativos, dice. Al lado derecho de cada sustantivo común escribe un sustantivo propio. Burro, ya, pero a tu burro le dices, por ejemplo, ¿no? No vayas a escribir el nombre de tu compañero, por favor. ¿Eh? No, no, eso no. Un puerto, hilo, por ejemplo. País, Perú, puede ser. Tú otro país escoge. Libro, 100 años de soledad. Cine, tú que sabes ahora que vas al cine, ¿no ves? Provincia, ¿en qué provincia vives? Ciudad, ¿en qué ciudad? Colegio, ¿en qué colegio estás? Un río, acá cerca tenemos uno, pero muerto ya. El planeta, que ahora está resurgiendo. Ahí tienes. Forme sustantivos abstractos con las siguientes palabras. Elegante, ¿cómo sería abstracto? Ah, pues, ¿no? Eh, ahí vas a ver, ¿no? Por ejemplo, de elegante, ¿cuál sería su... ¿Ya? Por ejemplo, de elegante, ¿cuál sería el sustantivo abstracto de elegante? ¿No? Por ejemplo, elegancia. Eso sería el sustantivo abstracto, ¿no? De elegante a elegancia. Duro, dureza, pues, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿ya? La abstracción de estas palabras vas a tener que realizar. Y construye oraciones utilizando sustantivos abstractos. Realice los cambios correctos. Viejo, la vejez motivó su despido, ya sabes. Nuevo, ah, no vas a escribir la nuevez, pues no. Ya tú eres más creativo. Subraya los sustantivos y clasifícalos según su estructura. Simple, compuesto. Tú en tu cuaderno ya lo haces, ¿no? Las flores de esa florería están en dólares. Tú lo haces. Y por último, subraya los sustantivos y clasifícalos según su extensión propio y común. Bien, joven, de esa forma tienes para poder divertirte en tu casa. Y me presentas esa tarea, obviamente. Sí, un gusto, joven, poder haber compartido esta clase contigo. Nos vemos la siguiente. Chao, cuídate.